Vamos a ir a Hechos 14, verso 21 en adelante. Quédense sentados, no se preocupen. La palabra del Señor dice así: y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron ahí mucho tiempo con los discípulos. Oremos. Padre, bendiga su palabra. Te pedimos, Señor, que puedas hablar a nuestros corazones, que nos ayudes a ser ministrados en tu Espíritu Santo. Desde ya, bendito Señor, oramos para que podamos levantar, Señor, los ánimos de todos aquellos que tenemos, Señor, tal vez alguna prueba, alguna situación. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. El título del mensaje es el camino del sufrimiento. El camino del sufrimiento. Muy bien. La semana, antes que nada, antes de entrar al versículo 21, quiero hacer un recuerdo de que hemos dejado al apóstol Pablo golpeado, apedreado, y hablábamos la semana pasada de ese espíritu que hemos perdido como iglesia. Hemos decaído como pueblo de Dios, y no solamente nuestra congregación, sino que todas. Ayer estaba predicando gracias al Señor nos dieron la oportunidad de predicar en Ilopango, y es una iglesia grande. Entonces yo le decía a los hermanos: miren, hay gente que tiene eso de la dominguitis, que solo el domingo. Entonces había un señor que decía: amén, gloria, pero estaba bien emocionado, ¿verdad? Como que, o sea, el fenómeno de la ausencia de personas en las semanas es un factor común en todas las iglesias, sino que la gente llega al domingo a empujar su cristianismo, tratando de darle cuerda. Así estamos ahorita. Tenemos que estar y como que fuera, ¿verdad?, una situación donde tenemos que estar. Yo me recuerdo, tenía un reloj, ¿verdad?, de pulso, de cuerda. Yo recuerdo que le hacíamos así, ¿verdad?, a la manzanilla, y ya el reloj le daba con todo, pero llegó un momento donde ya se quedaba parado. Entonces, así estamos hoy. Caminamos. Fíjese que el viernes vi a alguien aquí y yo sentí de ofrecerle trabajo, un empleo, pero dije: el requisito uno es que venga el domingo. No vino. Y yo prediqué los 3 cultos, así que no, perdón, los 2 de la mañana y el tercero que aquí estuve, que Helios me regañó, ¿va? Entonces, a ver, viene aquí a regañarme a mí, va a creer. Estos son mis hijos, ¿eh? Si cuando yo los llevaba a las misiones, ni bigote le había salido. Pero bueno, pero ¿qué es lo que le quiero decir? No vino, se perdió el trabajo. ¿Por qué? Por inconstantes. Vean lo que pasó Pablo, verso 20. Pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. ¿Qué es lo que sucedió? Mire lo que dice. Los discípulos le rodearon. ¿Por qué? Estaba en el suelo, lo habían apedreado, le habían lanzado piedras, golpeado, hermanos. Pero mire la actitud de Pablo. Inmediatamente que él, porque la gente pensó que estaba muerto. Ve el versículo 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Entonces yo les decía que algunos teólogos dicen que aquí hubo un milagro, una acción de resurrección, pero el texto es claro, dice:
pensando que estaba muerto. ¿Qué quiere decir? Mire, el texto bíblico aparentemente lo que quiere mostrar es que aunque no murió, Dios hizo una obra ahí. Dios hizo una obra porque lo levantó. Pero ¿qué es lo que estaba haciendo Pablo? Predicando el evangelio. Entonces, los mismos que querían adorarlo son los mismos que ahora lo están apedreando. ¿Y qué sucede? Pero ¿qué es lo que les quiero mostrar? Que a pesar que está golpeado, a pesar que lo han apedreado, se levanta y va de nuevo a la misma ciudad. Se mete nuevamente a Listra a predicar la palabra. Y eso es lo que la iglesia ya no hace. Ya no tenemos ese empuje. Ya no estamos con aquello que, y la otra semana, ¿verdad? ¿A dónde vamos a ir a hacer el evangelismo? Y la otra semana, ¿a dónde vamos a ir a hacer una actividad? Y la otra semana, ¿qué voy a hacer para servir? No, hoy las cosas son, si me queda tiempo, si el domingo, ¿verdad? Puedo, si me da chance, ¿verdad? Ahí voy. No es así. Pablo se levantó milagrosamente. ¿Y qué es lo que yo admiro? Los discípulos que había hecho en Listra lo rodearon sin tener temor que los fueran a matar a ellos también, porque a ellos los podrían haber matado también los judíos. Pero ¿qué sucede? Los que ya se habían convertido al cristianismo, cuando vieron a Pablo casi moribundo, se pusieron alrededor de él como diciendo: aquí estamos, Pablo, te animamos. Cosa que hoy es igual. La iglesia tiene vergüenza de su cristianismo. La gente no dice: mire, yo me acuerdo antes que todo mundo le poníamos una calcomanía del tabernáculo a los carros y orgullosos, y solo Cristo salva. Y lo primero que hacíamos cuando por fin comprábamos un carro en la casa era ponerle la calcomanía de la iglesia: Tabernáculo Bíblico Bautista. Hoy no. Hoy lo primero que hacemos es poner en la radio la chévere, ¿va? Esa es la señal, ¿va? Poner en la radio, ¿verdad? Las emisoras mundanas que andamos oyendo, y como que nada pasó, ¿verdad? Como que comprar un carro ya no es. Antes dábamos testimonio de la prosperidad que Dios nos daba. Hoy ya no. ¿Por qué? Porque nos da vergüenza, porque a veces en la calle tenemos que comportarnos mal, le gritamos a alguien nos grita a nosotros, nos bajamos enojados. Entonces no nos conviene, porque el carro ya se mete también a lugares indecorosos, que no es bueno que ande ahí la calcomanía del tabernáculo, porque no es un lugar donde puede ir un cristiano, ¿verdad? Entonces no nos conviene, mejor no. Los discípulos rodearon a Pablo y le animaron. ¿Y qué pasó? Pablo se fue a meter a la ciudad. Se levanta y uno puede decir: se va a apartar, se va a ir huyendo. No, regresa. ¿Y por qué? Porque no tiene, la autoridad que Dios le da del Espíritu Santo, de no tenerle pena, de no tenerle vergüenza al sufrimiento. Entonces vea cómo termina el verso número 20. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Diga conmigo, Derbe. Esa es la ciudad final con la que va a terminar el primer viaje misionero. Entonces, ¿qué es lo que yo admiro? Que después que le han pegado con piedras, que después de haber sido golpeado, se va a predicar el evangelio. Mire el carácter cristiano, mire el carácter de un hijo de Dios, que no anda con aquello que: no, hombre, mire que estoy enfermo, que estoy aquí. No, papá, vamos a meterle. Ahora le mandé un WhatsApp a unos hermanos, a una familiar de un hermano que lo operaron hoy por un problema de cáncer. Y le pregunto: ¿cómo salió? Pastor, para gloria de Dios, porque le iban a operar desde aquí un cáncer terrible. Gracias a Dios está bien. Y me manda la foto y me dice: mire cómo está de animado. Ella dice que está súper bien. Yo lo vi como que le pasó un camión encima, pero se ha levantado, ¿ve? Entonces yo digo: gloria a Dios, dije yo, porque que te operen 4 horas en quirófano, cáncer, y ya está con todo. ¿Y qué van a hacer? Va a hacer el esfuerzo de poder estar allá, va a regresar a la casa, pero al nomás tener fuerzas de regresar a la iglesia, va a venir, me dice. ¿Y nosotros qué?
no, pastor, es que mire, he estado enfermito. He estado enfermito. Es que yo entiendo. Yo entiendo que pasemos por enfermedades. Yo entiendo que pasemos por situaciones. Pero hermano, seamos honestos. ¿Dónde es el lugar donde sacamos fuerza para salir adelante? ¿Dónde es que Dios nos restaura de nuestras enfermedades? ¿Dónde es que Dios nos da fortaleza para seguir adelante en el camino de la fe? No es en la casa de Dios, pues. Entonces, el mejor lugar es este. ¿Por qué inventamos? ¿Por qué nos resentimos? Y no, que ya no voy a la iglesia. No, hombre, hermano, dele, hombre. Dele. Dios tiene para usted en este lugar un lugar de bendición. Pero ¿qué hace Pablo? Se levanta y va a predicar golpeado, apedreado, ha estado inconsciente, ha estado moribundo y ya va a predicar el evangelio de Jesucristo. Ese es el cristianismo del primer siglo. Entonces, lo primero que les quiero mostrar es unos principios de sufrimiento. ¿Cuál es el camino del sufrimiento? Principio número 1. El sufrimiento cristiano es el sufrimiento que otros han pasado por la obra de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Para que esta iglesia esté como está, tuvo que pasar mucho dolor nuestro pastor y amigo, el pastor Wilber. Muchos aquí decían, no, que cuando tengamos el templo, cuando estemos allá, yo no los veo aquí. ¿Sabe por qué? No valoraron, no vieron el esfuerzo. Mire, estar aquí parado y que de repente tenía sus situaciones, ¿verdad? La presión, la cuestión de y casi quedar desmayado. ¿Qué pasó cuando el pastor se puso más grave? Mucha gente cuando nos ve todos heridos, cuando nos ve todos enfermos, lo que hace es que dice, no, ya no quiero ir a la iglesia. Claro, nosotros tampoco tendríamos que ser más, digamos, sabios en eso. Si ya sabemos que estamos bien graves, mejor nos bajamos, ¿verdad? Lo mismo le pasó a nuestro pastor fundador. El día domingo estaría cumpliendo 84 años el pastor fundador. ¿Y qué pasó cuando él se enfermó de las situaciones cerebrales que le dieron? Toda la gente se fue de la iglesia. ¿Y dónde está toda aquella la gente que decía, con las botas puestas y la cara frente al sol? Todos se fueron. ¿Por qué? Porque la realidad es una. Nosotros nos gusta que que estén los pastores aquí, que estén sanos, que no tengan pecado, que ahí sí todos le aplauden. Pero cuando nos ven caer, nadie nos da una mano. Cuando nos ven enfermos, nadie nos da una mano. Así es el evangelio. Tristemente, así es. ¿Y sabe quiénes están con nosotros nada más? La familia, los amigos que hemos logrado cercanos, que uno puede decir, estos hermanos, estos amigos, sí podemos confiar en ellos, pero de ahí nadie. Y el día de mañana me entierran y ya pasado mañana ya va a haber otro pastor aquí. ¿Y sabe qué van a hacer? Va a venir diciendo, hoy vamos a cambiar la iglesia y hoy va a ser el mejor tiempo de todos. Me da risa. Me da risa. Es que no es política. Esto no es tu casa. Esta no es tu obra. Esta es la obra de Jesucristo. Nosotros sembramos la semilla, vos la vas a abonar, otro va a cosechar, pero todos aquí tenemos que entender que la gloria no es del pastor Wilber, no es del pastor Michael, sino que la gloria es de Jesucristo. Esto no es mío, es de Dios. Entiéndalo. Y si usted piensa que la gente le tiene que agradecer por los 10 años de ministerio que tiene, está totalmente equivocado. Nada que ver. Nadie le va a aplaudir. Nadie le va a animar. Así es el evangelio. Alguien tuvo que sufrir para que nosotros estemos aquí. ¿Le van a agradecer a él? ¿Le van a agradecer al que sufrió antes? No. ¿Le van a agradecer al que predicó antes? No. ¿Van a aplaudirle al que antes estuvo? No. Porque esto no es de Dios. Esto no es del hombre, es de Dios. Entonces, quiero que note esto. El cristianismo es el sufrimiento de otros. El cristianismo es el sufrimiento ajeno. Alguien tuvo que sufrir para que estemos aquí. Y ese sufrimiento es duro. Porque la gente nos da la espalda. La gente no va a agradecer. Pero yo espero
que a todos los que andan ganando almas aquí, que lo hacen de corazón, y que tal vez digan, es que a mí, ¿verdad? Tantos años de andar caminando, tantos años de andar sirviendo, y nadie, ¿verdad?, me ha dado un reconocimiento. Pues yo pienso, hermano, que mejor que no le den nada. ¿Sabe qué? Que no le den nada. ¿Qué le puede dar el Señor por eso? Lo primero, ya cuando tenga sus 70 años, si Dios permite, no le van a dar dolor tanto las rodillas, ¿verdad? Ya no, tal vez no va a ser diabético. Dios lo va a cuidar. Pero cuando ya usted está en la presencia de Dios, ahí están los galardones. Tal vez nunca le pusimos una medalla. Tal vez nunca le reconocimos aquí el hermano fulano, ¿verdad? Un gran servidor. Jamás. Pero ¿para qué quiere eso? Si Dios en el bimá de Cristo, en el tribunal de Cristo, va a poner nuestras obras y va a poner a fuego nuestras obras y van a haber hojas de paja, heno y hojarasca. ¿Quiénes son esos? Los que me reconozcan, que aquí yo soy el pastor y sin mí esta iglesia se cae. Papayito, andate ya, que la iglesia no va a decaer si te morís. Pero hay gente que dice, no, si yo me voy de la iglesia. No, es que no sos vos, te lo vuelvo a repetir, no sos tú, es el Señor. Entendelo de una vez por todas. Y te lo digo yo, que muchas veces creemos que la iglesia va y yo camino aquí y yo camino allá y yo hago aquí. Pobrecito, 20 años y después nadie se va a acordar de vos. Porque la gloria es de Jesucristo. Esa es la verdad. La gloria es de Dios, la gloria es del Señor. Ahora, cuando pongan tus obras al fuego, heno, hojarasca, pero hay otros que van a salirle piedras preciosas y oro. ¿Quiénes son esos? Los que ni bulla hacían, sentaditos estaban en la iglesia. Nadie los conocía porque ni buchincheros son, ni pleitistas. Porque hay unos pleitistas en la iglesia que todos solo reclamando viven. Eso no les toca. Y van a ir al cielo, pero así con humo, por bravo, porque nunca cambiaron el carácter, porque venían a la iglesia a querer mandar. Aquí no es tu negocio, aquí no es tu casa, aquí no somos tus hijos. Anda a mandar a tu casa. Aquí solo a mí me hacen caso. Esto es del Señor, hermano. O sea, aquí ya no cabe que yo venga aquí, y mañana aquellos que han hablado mal se van a ir de aquí. No, hombre. Que el hermano fulano ha hecho malas cosas, disciplínenlo. Eso ya pasó. Hermano, no nos podemos apoderar de algo que no es de nosotros. Se lo vuelvo a repetir, no se apodere de algo que no es suyo. Aquí no cabe la pleitesía, aquí no cabe el prestigio, aquí no cabe el mandar, aquí no cabe el ordenar a la gente. Aquí cabe la humildad, el servicio, el poder ayudarle a la gente con sus necesidades, hombre. Pero andar buscando que, si usted no viene, se va a ir de aquí, ya va a ver. No, hombre. Eso no funciona. Porque nadie se puede enseñorear de algo que no le pertenece. Y le vuelvo a repetir que la iglesia es comprada con la sangre de Cristo. Usted no ha puesto un centavo para que esto funcione. Es Jesús el que puso su sangre para que todos estemos reunidos en esta noche alrededor de su palabra. Entonces, el camino del sufrimiento es el sufrimiento de otros. ¿Cuánta gente no entiende eso? Sufra. Porque viene otra generación que, lo vuelvo a repetir, ni se van a acordar de nosotros. Pero es que nosotros no sufrimos por ellos, sufrimos por la obra de Dios. Entonces, si vamos a ir a las misiones, si vamos a ir a las comunidades, si vamos a ir a evangelizar, si vamos así, sufra, sirva, sude, trabaje, haga la obra, cánsese, desgástese, porque Dios no se va a quedar con nada para bendecirlo después a usted. Él paga bien. Y les voy a dar un ejemplo. Uno de los grandes misioneros que vinieron a El Salvador a hacer obra misionera se llamó Samuel Purdy. Nadie lo conoce. ¿Quién conoce a Samuel Purdy? ¿Lo han oído? No, nunca en la vida. ¿Y al Michael Velázquez lo conocen?
¿Ah? Ah, sí me debe 30 pesos. Pues no te va a pagar. Samuel Purdy, escuche. Este hombre nació en los Estados Unidos en el año 1843. Trabajó en México durante 25 años. De 1871 hasta 1896 como misionero de la Sociedad de Amigos Cuáqueros. En Matamoros, México, fundó escuelas, publicó libros para enseñanza escolar, distribuyó Biblias, libros y tratados sobre la palabra de Dios. Fundó una iglesia protestante y ayudó a la instalación de muchas más. Y en 1896 decidió venir a El Salvador a hacer lo mismo. Llegó por barco al puerto de Acajutla un 12 de julio de ese mismo año. Sostenido por donaciones de personas particulares, logró instalarse en la ciudad de San Salvador, en un modesto cuarto donde vivía, ubicado en la chacra. Y hacía reuniones para propagar la palabra de Dios. Se unió con él en El Salvador Francisco Pensote, el conocido colportor. El colportor era el vendedor de cosas, de Biblias, ¿verdad?, de la Sociedad Bíblica de Americana, que había trabajado ya varios años en esta región centroamericana. Fundó y publicó en nuestra ciudad un periódico protestante, el cual llamó Luz de la Verdad, el cual fue atacado ferozmente por el catolicismo de la época. Tanto él como su esposa Guilelma padecieron severas enfermedades, y su único hijo Samuel vivió con ambos en San Salvador con los escasos medios económicos que podían tener a su alcance. Sentó las bases para que en 1897 la organización no confesional Misión Centroamericana continuara un trabajo de evangelización del cual todos como iglesia evangélica fuimos beneficiados hasta hoy en día. A principios de agosto de 1897, apenas un año después de su llegada, se hirió el dedo índice izquierdo, mientras trabajaba cosiendo libros, y como resultado contrajo tétano porque las condiciones higiénicas de nuestro país eran lamentables. De esa enfermedad murió a los pocos días, al iniciar la mañana del 6 de agosto a las 5:20 a.m. Entregó su alma al Creador con estas palabras: he tenido mucho placer en iniciar el trabajo del Señor en El Salvador, y deseo que eminentes salvadoreños continúen el trabajo que yo he comenzado. Uno de los primeros misioneros, si no el primer misionero en El Salvador, hermanos. Y nadie lo conoce. ¿Y sabe qué? Si no fuera por él, la misión centroamericana nunca hubiera venido aquí. Y no estuviéramos nosotros aquí. ¿Por qué? Porque el pastor general se congregaba en iglesias bautistas que después vinieron por la misión centroamericana también. Tal vez nunca se hubiera convertido el doctor Guadalupe Bertrán, tal vez nunca hubiera existido el tabernáculo. Pero ¿sabe cuál es el tema? Que estos desconocidos, nadie habla de ellos, nadie sabe nada de ellos. Pero ¿sabe qué? Sus nombres están escritos en los cielos, y gente como ellos van a tener una gran recompensa, porque se esforzaron y a través de la pobreza, de la escasez, vinieron a El Salvador, predicaron la palabra, y aunque nadie los conoce, por ellos hoy estamos aquí glorificando el nombre del Señor Jesucristo, hermano. Y así va a pasar con nosotros. Tal vez nunca nadie se acuerde después de nosotros, y va a venir más gente al ministerio, y va a venir más gente a la iglesia. Allá tal vez van a poner una foto suya, ¿verdad? Este hermano fue líder del ministerio, ¿verdad? La Gran Comisión. Fue líder Manuel Callejas de Comunidades de Fe. La hermana Elena de Turcios del Buen Samaritano. Pero es una foto nada más. ¿Y quiénes son estos? Pues, no sabemos, ahí dicen que fueron líderes. ¿Y este quién es? Fue el pastor. Pero no importa, ¿sabes por qué? Porque las almas que han recibido a Cristo en su corazón, es así, van a estar en la gloria de Dios, y esa recompensa nadie nos la va a quitar a nosotros de haber predicado el evangelio de nuestro Señor Jesucristo a través de cualquier circunstancia. Esa recompensa estará en la gloria. Hermanos,
no se preocupen. Tal vez sus nombres pasen desapercibidos, pero les puedo decir con toda seguridad que el Señor Jesús los tiene inscritos en el libro de la vida. Y Dios va a recompensar todo esfuerzo que hagamos por la obra que nosotros hacemos en esta tierra, por el Evangelio de Jesucristo. Cualquiera que sea, evangelizar, ayudar, colaborar, cualquier cosa, Dios la va a bendecir. Y la va a bendecir grandemente, porque si es para la obra, es para alcanzar más almas, para su misericordia. Entonces, Pablo sufrió grandemente. Pablo sufrió, pero el sufrimiento de él, mire lo que trajo. Ve el versículo 21. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Mire qué pasó. Predicaron en Derbe, hicieron discípulos en Derbe, pero después se fueron de regreso, finalizando su viaje misionero. Pero escuche bien, volvieron otra vez a Listra, donde apedrearon a Pablo. Volvieron otra vez a Iconio, donde los expulsaron, hermanos, donde casi los apedrean. Volvieron nuevamente a Antioquía. Vea el orden, ponga atención. Mira el título del capítulo número 13, en el versículo número 13. Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia. Ese es el primer lugar donde predicó Pablo su gran sermón, que lo estuvimos estudiando casi 4 semanas. Después pasaron a Iconio, capítulo 14, verso 1. Ya lo vimos. En Iconio tuvieron una gran oposición y tuvieron que salir huyendo de ahí. Eso lo dice el versículo 5 en Iconio. Y después llegaron a Listra, y en Listra el Señor hizo un gran milagro de sanidad, pero en Listra apedrearon a Pablo. Entonces, ¿qué hicieron los apóstoles, Bernabé y Pablo? Regresaron por el mismo camino. Pudieron haber ido por otro lado, pero no, se regresaron por donde habían predicado el evangelio, se regresaron por donde habían predicado la palabra de Dios y habían dejado iglesias establecidas. Los grupos eran pequeños, no eran iglesias grandes, eran pequeñitos. Pero ¿sabe qué? Mire, ¿por qué regresar arriesgándose a que los mataran, a que volvieran a golpearlos? ¿Por qué regresar? Por una sola razón, porque tenían que ir a darle ánimo a todas las iglesias donde ellos habían predicado el evangelio. Entonces note esto, van de regreso, y por eso el listado de las iglesias va en orden, en reversa. Vea lo que dice el 21 en el final. Volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía. El orden original es Antioquía, Iconio y Listra. No, pero van en regreso. Van a pasar por donde ya los amenazaron, por donde ya los golpearon, por donde ya los apedrearon. Entonces, ¿qué les quiero mostrar aquí? Ya sufrieron allí. Ellos ya fueron perseguidos, pero van a volver otra vez. ¿Por qué? Porque tienen 2 propósitos. Mire los 2 propósitos que tienen. Esos 2 puntos importantes quiero que ustedes los señalen. Primer propósito, verso 22. Mire, confirmando los ánimos de los discípulos. Mire bien, ¿para qué regresaron? Fueron iglesia por iglesia, Listra, Iconio y Antioquía. ¿Por qué? Porque todos los cristianos que estaban ahí ya estaban siendo desanimados por los problemas que tenían con los judíos, y los perseguían y les estaba yendo muy mal. Entonces Pablo dijo, vamos a pasar de regreso para no perder la semilla que hemos sembrado. Y ¿sabe qué es lo que yo admiro de esto? Que comenzaron a discipular, y ellos querían dejar discípulos en cada lugar. No querían dejar solo iglesias, sino que querían animar a las iglesias. Entonces lo que pasaron haciendo es confirmando los ánimos de los discípulos. Ahora, la palabra exhortándoles, mire, es muy importante. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que les estaban exhortando? Mire, a que permanecieran en la fe. ¿Qué significa? Que no cambiaran su fundamento, que no cambiaran sus principios. Hay personas aquí que conforme los años han ido perdiendo el empuje, han ido perdiendo sus convicciones y ya no creen lo mismo que antes creían. Han cambiado tantas cosas porque probablemente ya no viven igual, probablemente ya pasaron muchos años en el evangelio,
No, y tal vez han recibido algunas enseñanzas equivocadas y tal vez ya no están pensando como antes. ¿Qué es lo que hace Pablo y Bernabé? Los confirman y les exhortan. No cambien de fe. Anímense, cristianos. Vayan y entiendan que los fundamentos del evangelio no tienen que ser cambiados. ¿Sabes por qué es bien importante? Porque esta zona es donde está, es la zona de Galacia. Y Pablo va a escribir la epístola a los Gálatas. ¿Sabes por qué? Porque rápidamente en estas iglesias entró falsa doctrina, un falso evangelio. Entonces Pablo está viendo ya esa preocupación, que cuando vos tenés un cristiano recién llegado a los pies de Cristo y no le das el discipulado necesario, ese cristiano puede agarrar una doctrina, una enseñanza o un principio equivocado. Hay mucha gente que eso no lo comprende. ¿Por qué? Porque mire, el trabajo cara a cara que se hace en la iglesia, en los ministerios que tenemos, ese es un trabajo bonito, pero tenemos que darle continuidad. Muchas veces vamos allá, evangelizamos, pero hay que darle continuidad al trabajo. Si ya se trabajó en una zona, hay que volver a ir a esa zona, invitar a la gente, y si vemos que hay espacio para una comunidad, levantar una casa de oración para discipular a la gente. Eso es lo que hace Pablo. No quiere dejar las almas regadas. Muchas veces dejamos las almas regadas, y ¿sabe qué es lo que pasa? Los agarran los adventistas, y al rato ya están en el día sábado. Y mire usted, no es que yo acepte a Cristo, pero usted aceptó a Cristo con los bautistas y usted está en los sabatistas. Es que a mí ellos me discipularon. Otros que los agarraron los testigos de Jehová, otros que los agarran otras denominaciones, y ahí están. No, o sea, mire, tenemos que seguir el trabajo de traer a la gente, vengan aquí, conozcan el evangelio. Por eso yo estoy luchando lo más que pueda para que no solamente hagamos evangelismo, sino que también se abran comunidades de fe para enseñarles el evangelio en esos lugares. Y hay muchos lugares donde podemos trabajar, pero ¿qué sucede? Nos faltan obreros, no hay gente que quiera ir. La gente no quiere ir a dar clases, a enseñar a las comunidades. Allá andan los mismos hermanos, se turnan los martes con los sábados, y los grupos son casi los mismos. Los que van a La Palma, al plantel, ahí hay una rotación, porque en La Palma está un grupo, ahí va la hermana Mari Carmen, ahí también va la hermana Silvia, van los otros hermanos. El hermano Manuel está bien metido el sábado con la hermana Vanessa en Jiñuco. Madre Cacao solo llega la hermana Silvia con el hermano Palacios que va. O sea, pero son los mismos, no hay más gente. ¿Y por qué no quieren ir? ¿Por qué no quieren ir? Porque es difícil, no es fácil enseñar, estar con ellos, orar. Yo vi unas fotos esta semana que estaba la hermana Silvia celebrando el cumpleaños del hermano Miguel. ¿Cuántos años cumplió? Imagínense, 85 años. Y esa es comunidad. Pero yo digo, qué bonito que están ahí. Estaban varios hermanos compartiendo pastel, engordando, ¿va? Porque eso es lo que hacen, ¿va? Pero esa comunidad es lo que no tienen los hermanos, ¿va? Entonces tenemos comunidades, tenemos casas de oración, y la gente en la iglesia no quiere ir, no quieren ir. ¿Por qué? Muy difícil. Pero mire lo que hace Pablo, eso es lo que hace: discipular. Evangelizamos, tiramos la semilla, pero vamos y traemos y le enseñamos el evangelio de Jesucristo. Ese es el verdadero camino que debemos de seguir con las almas. Pastor, pero tenemos que evangelizar. Claro que sí, vaya y evangelice, pero a la siguiente mes vuelva a ir y toque la puerta de la gente y dígale: vamos, mire, lo invito al tabernáculo. Y si hay una casa de oración ahí, mándelo ahí. Y si hay una iglesia evangélica cercana del tabernáculo, ahí mándelos. ¿Por qué? Nosotros estamos en el deseo de que crezca la iglesia evangélica. Pero ¿cuántas veces nosotros, venga conmigo y venga, haga la oración, pues, repita: Señor Jesús, yo te recibo, amén. Gracias, pues, toma, aquí está el tratado. Si es que le da tratado y después se va. Deja un alma tirada. Y ese es un alma que puede llegar a una iglesia, pero probablemente nunca va a llegar. Lo van a agarrar los adventistas
Y ya al rato ahí van a estar con la Elena de White. ¿Ah? Y al rato están vendiendo atalayas. Entonces, no queremos eso. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace Pablo? Los anima a no moverse de la fe. No perdamos las almas. No perdamos las almas. Solo hemos hablado de cuando estamos aquí y que por nuestro mal testimonio perdemos. Pero ¿qué pasa con aquellas que ganamos a Cristo y las dejamos tiradas? Un seguimiento, un trabajo de seguimiento hay que hacer. Hoy en día ya no nos podemos dar el lujo de solo tirar la semilla. Hay que tirar la semilla, ver dónde cae y ver si fructifica. Y estar cuidando, viendo la cosecha, para que traigamos esas almas al Señor y para que esas almas no queden perdidas. Entonces vea, mire qué bonito el 22, confirmando los ánimos de los discípulos. Vuelvan otra vez, volvieron a las mismas iglesias. Ya habían pasado por Antioquía, por Listra, por Iconio. Los pudieron haber dejado tirados, pero no hicieron eso. Llegaron y les enseñaron más del evangelio. Ahora, mire lo que les enseñaron. ¿Qué le enseñaría usted a un cristiano que recién llega al evangelio? Doctrina bíblica, ¿verdad? ¿Qué doctrina le enseñamos, hermana Silvia? Cristología, ¿va? Teología propia, ¿va? No se le ha olvidado a la doctrina, ¿va? Ya la neurona ya no quiere, ¿va? Pero ya más o menos. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué les enseñó? Diga conmigo, la doctrina del sufrimiento. Eso le enseñó. Mire lo que dice, el 22, léalo ahí. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles que permaneciesen en la fe y diciéndoles, mire, ponga atención, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Imagínense el sermón que les da. Aguante, hágale frente. Pero, ¿por qué? Mire las palabras claves. Es necesario que a través de muchas tribulaciones, ¿sabes qué significa muchas? Primero, la palabra muchas, poloi, en griego, quiere decir variedad de pruebas. Ay, es que hermano, sí o no que estamos totalmente fuera del origen del cristianismo. ¿Ah? ¿Qué hacemos nosotros? Vamos, lo ganamos a Cristo, lo dejamos tirado. ¿Y qué les predicamos? No, hombre, ánimo hermano, aquí usted va a recibir bendición. Sí, es cierto, carro, bendición, todo. Pero después de pasar por muchas tribulaciones. La palabra tribulación, tilipsis en griego, quiere decir, diga conmigo, estrechez, aflicción de corazón y de mente por los problemas que uno vive. Esa es la bienvenida que le daban a los hermanos. Esa es la bienvenida. Hey, hermano, bienvenido, porque ahora va a sufrir. Así le decían, hermano. Imagínense lo que le estaban diciendo. ¿Por qué? Ya habían visto cómo apedrearon a Pablo. Y ahora ellos tenían que seguir su propio camino de dolor. Hermanos, todos aquí tenemos que entender que el cristianismo también requiere un camino de sufrimiento para nosotros, queramos o no lo queramos. Y esto yo lo adelanté la semana pasada, pero ¿sabe cuál es el sufrimiento que entra en el evangelio? Escuche bien, no es el sufrimiento de aquellos que por necedades, por nuestras dureza de corazón, nosotros nos metemos en el problema. Ese no es el sufrimiento que está hablando Pablo aquí. ¿Cuál es ese sufrimiento? El sufrimiento que viene de hacer lo bueno, de servirle al Señor. Ese sufrimiento es el que muchos tenemos, porque por servir, por venir a la iglesia, por estar en el culto, nos avergüenzan, nos dicen que nosotros estamos en otra religión. Personas que aquí están bregando con sus hijos presos, que están en las penales y están preocupados y diciendo qué terrible, mire hermano, es duro, porque la gente se acerca y me dice, pastor, tengo tantos meses, mi hijo está preso, ¿qué hago? Ese sufrimiento, hermano, es un sufrimiento que está ahí. Ahora, veamos en qué consiste ese dolor. Ese dolor es el proceso de que porque servimos, que porque predicamos, hay un camino preparado para nosotros en el que padecemos dolor. Y eso es normal, como le repito. En la mañana, la cirugía del hermano que le digo yo cáncer.
No hemos hablado con el pastor Julio esta semana, pero estaba allá en el hospital Bloom, su hijo. Otra hermana de la iglesia que nos ayuda siempre en los ministerios de brigadas médicas, la hermana Margeri, su esposo hermano Ángel, ella también se operó la semana pasada. Sufrimiento, o sea, es parte de nuestra vida. ¿Y qué es lo que sucede? No sintamos que nosotros estamos ay pastor, es que quizás yo hice algo malo, es que quizás yo no estoy bien con Dios. No, hombre, cálmese, hermano, es parte de nuestro proceso de crecimiento. ¿Cuál es el discipulado del cristiano? El dolor, el sufrimiento. Ese es nuestro discipulado. Ahí no hay para dónde, hermanos. ¿Y qué podemos hacer? Vea lo que dice estos versículos que nos van a ayudar a entender. Vea, la bienvenida al cristianismo, la bienvenida al evangelio es dolor, es sufrimientos. Y tenemos que pasarlos en diferentes situaciones. Vea lo que dice Santiago capítulo 1. Hebreos, Santiago, después cito de eso, Santiago 1. Mira lo que dice el versículo número Santiago 1:2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. La misma palabra, diversas pruebas. Pero ¿qué dice Santiago? Tengan sumo gozo. ¿Por qué? Porque a través de la prueba ustedes van a crecer. No hay manera que un cristiano crezca si no pasa por un momento de prueba. Y ni modo, eso es parte. Si usted no pasa por eso, usted no va a crecer. Vea lo que dice el verso 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y mire lo que dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Qué nos da la prueba? Madurez espiritual. Madurez. Cuando yo paso por el proceso de dolor, yo maduro, perfecciono mi carácter, quito aquellas cosas de desobediencia a Dios, quito aquellas cosas que no le agradan al Señor, voy mejorando en mi vida cristiana solo a través del proceso del dolor. Pastor, ¿por qué los cristianos tenemos que pasar por duras pruebas? Para madurar, para crecer. Mire, hay personas que dicen, pastor, estoy pasando por esta situación. Algo Dios quiere en nuestro carácter que cambiemos, algo quiere Dios que nos quitemos, algo quiere Dios que nosotros apartemos de nuestra vida, alguna cosa que le andamos fallando a Dios. Pero uno tiene que entender eso, hermanos. Uno tiene que entender, hablar con el Señor, decir, Señor, ¿qué me estás demandando? ¿Qué me quieres pedir? Y usted, entrégueselo. No ande jugando. Si usted, Dios le está diciendo, mira, entrégame esta desobediencia, désela, hermano, no ande peleando con Dios. Entréguele al Señor aquellas cosas que usted no está agradando a Dios con ellas. Hay muchas cosas, pero cada uno de nosotros tiene que hacer un examen. Este proceso es el proceso de purificación, donde Dios va dándonos un carácter nuevo, donde Dios va quitando la desobediencia de nuestras vidas. Ahora veamos, para nada más afirmar eso, todos los apóstoles sabían que el dolor es parte del cristianismo, porque es lo único que nos hace parecernos más a Jesucristo. Jesús sufrió, nosotros también sufrimos. Vea lo que dice la primera epístola de Pedro. Ahí busque conmigo, primera epístola de Pedro adelantito. Ahí queda cerquita, no se vaya a perder. Capítulo 1, primera epístola de Pedro. Y esto lo estuvimos viendo con los hermanos del viernes. Mire lo que dice el versículo número 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Primera cosa, ¿por qué sufrimos? Porque maduramos. Segundo, ¿por qué sufrimos? Para ver de qué está hecha nuestra fe. La única manera de saber si usted está verdaderamente establecido en el evangelio son las pruebas. ¿Qué es lo que purifica la prueba? La fe. Y le voy a decir esto, la fe, hermano, tiene que ser pasada por el fuego. Si el oro, que es oro, tiene que pasar por el fuego, también la fe. Y la fe, hermano, se mete en procesos duros.
ahí tenemos amigos, hermanos, que están pasando duras situaciones. Y uno dice, ¿y cómo es que hace, verdad, este hermano para poder salir adelante? Yo siempre he admirado al pastor Luis Hernández, que él está padeciendo de esa insuficiencia renal, ¿verdad? Pero me dieron una noticia, yo no he hablado con él. Hace 3 miércoles él ya está predicando la palabra y está sufriendo de una insuficiencia renal. Y uno dice, ¿por qué, Señor? ¿Por qué permitís que tus siervos se enfermen? Y a veces uno dice, es que quizás, ¿verdad?, este pecado. No, hermanos, es que Dios permite eso. ¿Sabe por qué? Y se lo voy a mostrar ahorita. Si nosotros que somos cristianos padecemos igual que los impíos, ¿cuál es la única diferencia de nosotros? Que nosotros sabemos que creemos en el Señor y que aunque estamos pasando las mismas tribulaciones en el mismo seguro social, puede haber un inconverso a la par y nosotros aquí. Pero ¿cuál es la diferencia entre ese inconverso y usted? Que usted tiene la fe, que usted tiene un Dios que lo va a sacar adelante a pesar del proceso. ¿Y sabe cuál es el deber de nosotros? Testificar. Aquí ándose, aquí estoy, Señor. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios en Daniel? Que cuando metieron a los hebreos aquellos al fuego, Sadrac, Mesac y Abednego, ¿sabes qué dice la palabra? Que ni el olor al fuego se le sentía a ninguno de ellos. Así tiene que ser la vida del cristiano. Estamos pasando por el dolor, pero no andamos nosotros, aquí estoy, pastor, muriéndome, ya no aguanto y ya no sé qué hacer. Hágale frente, hombre, hágale frente. Allá anda, que aquí gran dolor, ya no aguanto. Yo lo entiendo. Aquí vino el pastor Edwin, saludos, pastor Edwin, el día lunes a saludarme. Y vino en la noche, como que era Nicodemo. Y yo le digo, y me tuve que ir a cambiar porque venía con la señora y venía con la mamá. Y yo andaba semi encalzonetado porque estábamos aquí arreglando. Entonces en lo que me fui a cambiar, se fue. Y me cambié de puro gusto. Pero yo digo, mira, Edwin, si venís arrastrando el pie, ¿verdad?, solo para venirme a saludar, porque no venía a un culto. Aquí te vamos a dar una silla de privilegio. Pero ¿sabe cuál es el problema? Ay, no. El dolor, la tristeza, la agonía. No le ponga cuidado. Haga las cosas diferentes a los inconversos. Los inconversos se quedan postrados, los inconversos se quedan tirados, pero los hijos de Dios le hacemos frente, hermano, que venimos llorando a veces. Aquí venimos a chillar. Aquí derramamos las lágrimas. Aquí sufrimos. Aquí viene gente con cáncer, aquí viene gente con problemas de separación, de divorcio. Y entonces, ¿a dónde vamos a ir a curarnos? Si solo el evangelio tenemos, hermano. Este es el único lugar donde podemos ponerle curita a nuestras enfermedades, a nuestras dolencias. Pero ¿qué hace usted? Se pone como el mundo, sin esperanza y a saber si voy a salir. Mira, te voy a decir una cosa: salgas o no salgas, todo es para gloria de Dios, porque la Biblia dice que Romanos capítulo 8, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, los que aman a Dios. Así que cuando usted está en esto, hasta cualquier situación que le pase de salud, todo es para gloria de Él, hermanos. Todo es para gloria de Él. No se avergüence, luche, venga. No se deprima, no agarre aquella onda de que ya no voy a la iglesia. Venga a la casa de Dios, es la única esperanza. Aquí está el estanque de bendición, aquí está la fuente de bendición, que es Jesucristo. Allá afuera no va a estar mejor que aquí, en el hospital no va a estar mejor que aquí, en su cuarto no va a estar mejor que aquí. Es que a mí nadie me quiere, el pastor no me ha hablado. Sí, con solamente que sepas que Cristo está contigo es suficiente, hermano, para pasar cualquier dolor. Hágale frente, hágale frente. Ahora vea, el siguiente punto del sufrimiento: primero es para madurar, segundo es para purificar nuestra fe, y tercero nos hace parecernos más a Cristo. Vea lo que dice ahí mismo en Pedro capítulo número 4. Pedro capítulo número 4. Mire lo que dice el 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera. Como que nosotros, ¿y por qué? ¿Qué me está pasando? No, hombre, papá, si esto es parte de nuestra vida, hombre, esto es parte de nuestra vida.
Dolor, qué problema, que el esposo le anda poniendo los cuernos a la señora, que el hijo no obedece, que la hija es rebelde. Si eso es el pan de cada día de nosotros. ¿Cuál es el problema, pues? Que la mujer se me ha ido, me voy a suicidar, papito, no es el primero. Hasta otra se te puede ir. ¿Y qué van a hacer? Hacerle frente. Hacerle frente. Con todas tus enfermedades, con todo tu problema, hacerle frente. Ay, no sé por qué me está pasando esto. Ay, hermanos, ¿qué dice ahí? No se extrañen, hombre. No se extrañen. Es parte de nuestro cristianismo. Vean lo que dice el verso 13. Si no, mire, gozaos, dice, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Qué nos dice ese versículo? Que nuestro dolor nos une a Jesús. Y en ese dolor que vivimos, nos vamos pareciendo a nuestro Señor Jesucristo. Claro, a nosotros no nos metieron los clavos, a nosotros no nos metieron los azotes, a nosotros no nos pusieron la corona, pero sí o no, hermano, que el sufrimiento tiene que ver con el mismo dolor, porque nos duele. Tener un hijo enfermo duele. Tener, hermano, una enfermedad como cáncer duele. Pero acuérdese que eso que usted está viviendo, también Jesús ya lo vivió. ¿Y sabe qué? Él entiende su dolor. Vaya donde Él y dígale: Señor, ayúdame, ya no aguanto, ya no quiero ir a la iglesia, pero dame fuerza para seguir adelante. ¿Y sabes qué? El Señor te va a dar un ánimo, te va a fortalecer y te va a sacar adelante. Por lo tanto, el camino del sufrimiento es el camino del sufrimiento que han pasado otros. El sufrimiento nos ayuda a madurar. El sufrimiento nos ayuda a purificar la fe. Y el sufrimiento nos ayuda a parecernos a Cristo. Cerramos. Vaya conmigo nuevamente a Hechos 14 y mire lo que le dice Pablo nuevamente para cerrar en ese versículo. Vuelva a leer el versículo 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario. Yo he marcado ahí, mire, he puesto un marcador: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Esa fue la primera clase que les dieron a los recién convertidos. Van a sufrir. Hermanos, no nos desanimemos. Cualquier cosa que usted esté viviendo, no se desanime. Yo le garantizo que no hay mejor lugar que la casa de Dios y Cristo para pasar el tiempo de la tribulación. Y si le está lloviendo en su vida a mares y usted se siente ahogado y ya no hay a dónde ir, recuerde siempre que ese proceso de tormentas, el Señor sabe cómo lo va a llevar en su vida. Él sabe en qué momento va a dejar de llover. Él sabe en qué momento le va a quitar la aflicción. Él sabe en qué momento le va a dar la salida. Pero algo sí le voy a garantizar: todo eso le va a ayudar a depender más de la mano de Dios. Así que no se desanime. Todos los problemas y procesos de sufrimiento nos ayudan a depender más de nuestro Señor Jesucristo. Entréguele su dolor a Dios, porque Él es el único que puede ayudarle en su necesidad. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia.